justamente qué es lo que está pasando, cómo se está preparando las fuerzas militares colombianas ahí en la frontera. Mira, Jennifer, hay que decir que en la frontera hasta el momento pues todo transcurre con normalidad, de lado y lado. Eso sí, con quienes hablamos, ciudadanos, pues señalan que del lado venezolano igual hay miedo e incertidumbre. Pero lo cierto es que desde que fue pues este sábado el ministro de Defensa que estuvo ahí en la zona fronteriza e instaló un puesto de mando unificado, pues se anunció el despliegue de 30.000 hombres en la frontera de Colombia con Venezuela, en esos kilómetros que compartimos con el vecino país. Y es por esa razón que el ejército en esta zona de la frontera pues se está preparando, porque además hemos mencionado y lo hablábamos con la doctora Dickinson, pues hay todo un cóctel allá de posibilidades. Están los grupos armados que tienen refugio en Venezuela, pero también tenemos la zona del Catatumbo y no podemos descuidar que todo esto que pasa en el vecino país se mezcla con una situación que se venía presentando en el norte de Santander, en esa frontera de Colombia con Venezuela, y es son los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el Frente 33 y del ELN, que venían recrudecidos y que, bueno, señalan algunas fuentes que han bajado un poco a raíz de todo eso, pero eso genera todo un cóctel para que cualquier cosa pueda pasar. Es por eso que nosotros estuvimos en un patrullaje que hizo el Ejército Nacional, estuvimos en la noche de este domingo revisando cómo es que hacen estos ejercicios y se están preparando con todo este despliegue militar que se anunció desde el Ministerio de Defensa. La invito a usted y a los oyentes y a quienes se conectan por las plataformas para que vean y escuchen este informe. Sobre las 10 de la noche de este sábado terminó el puesto de mando unificado liderado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y con la presencia de los ministros de Defensa, Hacienda, Igualdad, Minas y Energía y otros funcionarios del Gobierno Nacional, así como la cúpula militar y de policía y autoridades locales y regionales. Y aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, finalmente no asistió, un delegado suyo, Anderson Guerrero, anunció que el gobierno alista otro decreto de emergencia económica en el marco de esta situación. Según explicó el funcionario, es un decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad. Pero entonces, Lina, usted dice, se fueron desplegados 30.000 efectivos a la frontera. Ahora en la conversación que teníamos con la subdirectora Dickinson de Crisis Group nos decía, lo más probable es que el ELN y sus grupos criminales colombianos que cruzan la frontera regularmente mantengan o pretendan mantener el control de estos recursos o de las rutas que tienen en la frontera. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno colombiano y cómo van a ser manejados, Lucas, los flujos migratorios? Porque claro, mucha gente decía, cuando pase esto, una operación en territorio venezolano, si es que pasa, como no sabíamos bien cómo iba a ser, ya pasó, mucha gente va a empezar a migrar. En este momento, grupos de cooperación, diferentes países que trabajan en eso, están desplegados y monitoreando la situación para saber si los venezolanos van a cruzar la frontera hacia Colombia o hacia Venezuela, si van a regresar o si van a salir precisamente esperando qué va a pasar. Y ahí, por ejemplo, el tema de seguridad y de orden público con los comandos es muy importante. Ya hemos visto a estos pues que delincuentes, no sé, personas armadas que han sido armadas durante años bajo el chavismo, que es otro de los puntos importantes a tener en cuenta después de esta acción militar de los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer ellos? Es decir, ¿cómo van a controlar a los civiles armados durante tantos años en Venezuela? Por supuesto, Jennifer, como usted lo decía, pues quedan muchísimas preguntas en torno a lo que viene en los próximos días, en las próximas semanas sobre Venezuela. Ya ha dicho Donald Trump que, bueno, dice que Estados Unidos en este momento está básicamente gestionando, está manejando todo lo que está pasando en Venezuela, pero pues quedan muchas dudas de esto, cómo se está dando, y ha dicho que esto será rápido, que necesitan rápidamente poder tomar decisiones en Venezuela, que necesitan primero estabilizar todo para después convocar unas elecciones. Entonces, por supuesto, pues hay muchísimas dudas porque, como también lo decía usted, pues hoy no está Maduro, pero hay un madurismo sin Maduro. Diosdado Cabello sigue allí, está también Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, está por supuesto Delcy Rodríguez, quien ya desde ayer asumió como la presidenta interina de Venezuela. Entonces hay muchas dudas de lo que puede pasar en las próximas horas, y por supuesto con un Donald Trump diciendo desde ayer, desde el Air Force One, estábamos listos para una segunda ola de ataques y estamos listos. Si algo no nos gusta, si algo no pasa como queremos que suceda, estamos listos para realizar nuevos ataques. Entonces quedan muchísimas dudas, Jennifer. Por supuesto, en la parte de la frontera que usted hablaba, de todo este éxodo y de toda la migración,
pues de momento, nos lo contaba Silvia Patiño hace unos minutos allí desde Cúcuta, hay completa normalidad. En este momento no hay alteración de ningún tipo, los puentes internacionales y toda la frontera está en calma, pero pues hay muchas dudas de lo que puede pasar en las próximas horas, por supuesto. Y que también hay que tener en cuenta la temporada, ¿no, Lucas? Pues hay mucha gente fuera, están de vacaciones, muchas empresas están de vacaciones también, y yo creo que también esto fue tenido en cuenta por Estados Unidos. ¿Se acuerda que aquí nosotros hemos hablado, o estuvimos hablando sobre los cierres de los cielos venezolanos, la prohibición de sobrevolar a todas las aerolíneas? Aquí en vivo les contamos que diferentes países estaban sacando de Venezuela sus grupos esenciales, entre ellos Rusia. Es decir, todo fue caminando hacia allá, y cuando fue la rueda de prensa, el comandante que lideró este ataque contra Nicolás Maduro y la captura contra Nicolás Maduro en Venezuela, habló incluso del cielo. Dijo, teníamos que esperar a que el cielo nos ayudara y que estuviera un poco más claro para poder entrar, y efectivamente el clima ayudó, y por eso entramos el 3 de enero. Y decía Donald Trump justamente en una entrevista con Fox News en la mañana del sábado que esto estaba planeado más o menos para el 30-31 de diciembre, justamente que el clima no lo había permitido y que la noche o la madrugada del 3 de enero pues estaba un clima perfecto. Por supuesto, Jennifer, y eso que usted mencionaba también es importante, en este momento, si usted quiere ir a Venezuela en avión, cada vez hay menos conexión, porque es que ya lo hablábamos aquí con esta circular de la FAA, Avianca, LATAM, Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, todas estas aerolíneas hoy en día no tienen el permiso del régimen, bueno, de Nicolás Maduro, del régimen del madurismo, venezolano, del madurismo, porque como suspendieron vuelos por seguridad, primero por 24, luego por 48 horas, y el régimen les dijo, no, si ustedes no reactivan vuelos, les suspendemos los derechos de tráfico. Efectivamente se suspendieron. En este momento, la única aerolínea que tengo en mi radar que sigue volando a Venezuela es Copa Airlines, que lo hace desde Panamá, pero que suspendió sus vuelos hacia Caracas y está volando hacia Maracaibo. De resto, si usted quiere hoy viajar, por ejemplo, de Colombia a Venezuela, tiene que hacerlo a Cúcuta y de allí atravesar la frontera. Por supuesto, ha habido varios casos, por ejemplo, Carlos Barragán, nuestro compañero de Noticias Caracol, y otros periodistas que han intentado pasar y que les dicen que no han podido. No pueden pasar. Sí, también he visto algunos equipos periodísticos que les han revisado celulares, quitado cámaras, etcétera, etcétera, porque sigue el madurismo, es decir, sí, el claro, SEBIN el y los grupos ahí, de seguridad y los grupos de vigilancia pues siguen ahí en Venezuela. Esperemos a ver cómo va a ser llevada esta transición, pero lo cierto es que esto no fue una revolución, fue una negociación, y fue una negociación entre élites. Ahí yo no veo representación por ahora de la oposición o de la voz ciudadana de los venezolanos. Fue una negociación entre el chavismo y la cúpula del chavismo con Estados Unidos. Esperemos que sí sea tenida en cuenta la oposición, y en este caso pues los ciudadanos que se sientan representados en esta transición, bien sea llamada así. Son las 11 de la mañana, 19 minutos. Gonzalo, a propósito de Venezuela y de Caracas, de los vuelos y de toda esta situación que estamos reportando hoy, esto se llama Caracas en el 2000. Yo no la había escuchado, pero suena bien. Pero claro, ahí está Elena Rose y Raboyana, que son de los músicos que han levantado su voz en contra de la dictadura, de la tiranía que se vive en Venezuela, y que seguramente están felices por lo que ha ocurrido y por lo que va a ocurrir. Raboyana, que acaba de publicar un nuevo álbum, comenzando este año o finalizando el pasado, llamado ¿Dónde está el After? Y Elena Rose, que también está dando mucho de qué hablar. Digamos que es una de las revelaciones de la música según la revista Billboard, o lo fue durante el año 2025.